Bendecidos todos otra vez, bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea el que nos permite reunirnos un domingo más y estar acá. Hoy, domingo del 20 de junio, el Señor me da el privilegio nuevamente de poderles compartir la palabra y compartir un poco lo que Él habla a mi vida en muchos momentos. Y pues este día particularmente igual vamos a retomar el tema de la fe. Yo creo que el Señor, no me cabe la duda de que hay un propósito bien grande. O sea, Él definitivamente creo que nos está pasando un examen de la fe. Y aunque es un tema tan sencillo que escuchamos tan a menudo, creo que si nos lo repite tan a menudo es porque todavía nos hace falta para seguir creciendo y aprendiendo, la verdad. Este día, la palabra que el Señor trajo a mi vida primeramente y luego traigo aquí a compartir con ustedes es prácticamente, el tema se llama La fe está disponible para todos. Y aquí vamos a ver una historia, es una historia que se divide en dos, que ya la conocemos muchísimo, pero que el Señor me decía que Él no menosprecia los tipos de fe que pudieran existir o niveles de fe o como lo podamos tal vez como comprender, porque no sé cuántos de nosotros, en más de una ocasión nosotros nos hemos comparado nuestro nivel de fe con el de alguien más, que porque esta persona recibe más rápido, puede ser que tenga más fe que yo. Lo hemos puesto alguna vez, se nos ha ocurrido, o que porque esta persona no tiene fe, no recibe. Pero el Señor habló a mi vida y me estaba como enseñando unas cosas que se las voy a compartir para que más o menos vayamos comprendiendo. Esa es la revelación que vino a mi vida, ¿verdad? Vamos a empezar. El versículo en el cual nos vamos a centrar este día, prácticamente, o la porción de la palabra es Lucas 8, del 40 al 47, se lo resumo prácticamente, se lo voy a leer, perdón, pero les cuento sobre la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Se lo voy a leer todo por acá. Yo tengo la versión Dios habla hoy, esa es la que a mí en lo particular me gusta un montón. Y dice así, Lucas 8, 40. Cuando Yeshua regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos lo estaban esperando. En esto llegó un hijo llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Yeshua y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija, de unos 12 años, que estaba a punto de morir. Mientras Yeshua iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno lo hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Yeshua por detrás y le tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Yeshua preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, Maestro, la gente te oprime y te empuja por todos lados. Pero Yeshua insistió, alguien me ha tocado porque me he dado cuenta que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Yeshua. Le confesó delante de todos por qué razón lo había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Yeshua le dijo, hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Todavía estaba hablando Yeshua cuando llegó el mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo, no tengas miedo, solamente cree, tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no dejó de entrar con él a nadie, más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella. Pero Yeshua les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Todos se rieron de él, porque sabían que estaba muerta. Entonces Yeshua la tomó de la mano y dijo con una voz fuerte, niña, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Yeshua mandó a que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Yeshua les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Es curioso ver cómo de esta porción se parten dos diferentes historias. Les voy a contar un poquito el contexto de dónde venía Yeshua. Él venía de haber hecho el milagro de sanar al endemoniado y antes de eso el milagro de la barca cuando él calma la tormenta.
Cuando él va al lugar de sanar al endemoniado, en ese momento la gente se burla, o sea, se burla y tiene miedo. Porque cuando ven que el milagro se lleva a cabo, que los entos salen corriendo, que el endemoniado queda bien, la gente en lugar de admirarse o de correr a él o de agradecerle o tal vez de pedirle su propio milagro, le piden que se vaya porque estaban muertos del miedo. Y por el otro lado también viene de esa experiencia con sus discípulos que él dormido y lo despiertan, ¿verdad? De lo afligido que estaban. Entonces se pueden imaginar de dónde venía Yeshua, ¿verdad? De una experiencia como que la gente no lo recibía, no habían creído, y viene un líder de la sinagoga, ¿verdad? Y le dice el tema de su hija, y viene otra señora con el flujo de sangre y hay un milagro en ese momento. Entonces vamos a empezar hablando primero de la mujer que se acerca a Jesús, a Yeshua. En primer lugar, a mí en lo personal yo estaba viendo y decía, Señor, ¿por qué esta mujer tal vez te abordó detrás? O sea, ¿por qué no fue de frente y te habló de frente? Pueden haber miles de opiniones y de motivos, ¿verdad? En realidad la palabra no lo describe como tal, pero sí, ¿cuántos de nosotros a veces cuando tratamos de buscar a alguien y la persona o va caminando y no nos oye, o porque nos da pena, a veces lo tocamos por detrás, ¿verdad? Entonces esta mujer, se puede imaginar, llevaba 12 años con esto, no era bien visto ante la sociedad, entonces yo me imagino que en su desesperación a ella no le importaba que el maestro la viera a los ojos, es más, a saber si estaba apenada, pero ella estaba tan convencida de que lo que él andaba, lo que él era, lo que él representaba, estaba ahí y no podía dejar pasar esta oportunidad, que no le importó tocar el borde del manto. Otro motivo por el cual tal vez también esta mujer pudo haber tocado al maestro desde la parte de atrás es porque obviamente había físicamente obstáculos que le impedían que lo abordara de frente. Se puede imaginar la cantidad de gente que lo seguía, que no lo dejaban ni caminar, más los discípulos, gente llegando, de los buenos que lo querían y de los malos que no lo querían. Entonces posiblemente ella tenía obstáculos que le impedían a ella físicamente poder tocarlo. Y el Señor me decía a mí, ¿cuántas veces nosotros a veces tenemos estos obstáculos que no son tal vez necesariamente físicos, sino que mentales, que nos impiden acercarnos al Señor con la confianza o con la convicción? Obstáculos mentales como que no nos creemos lo suficientemente dignos, que no hemos cumplido una lista de requisitos, que no llegamos o no estamos en el nivel espiritual que nosotros pensamos, o porque acabamos de pecar y nos da demasiada vergüenza poder tocar el borde del Señor o llegar a buscarlo. Pero a mí en lo personal, donde más me ataca el Señor, me atacan estos pensamientos de en la mente, que me impiden a mí en lo personal tal vez llegar con la confianza o con la convicción de poder buscar al Señor en algún determinado momento. Eso es como de las luchas que creo que cada vez que me paro acá yo se las comparto, porque creo que tal vez no soy yo la única que pasa por eso, pero en realidad es donde a mí más me ataca el enemigo. Y la verdad es que si uno no logra combatir esos pensamientos con la misma palabra de Dios, con el dominio propio que el Señor nos da, y simplemente tal vez reconociendo nuestra condición, no lo buscamos. Esta mujer, podemos ver, como les decía inicialmente, llegó y lo tocó por la parte de atrás. Ella, así como, no les puedo asegurar, así como ella, pues ni modo lo tocó por la parte de atrás, así tal vez quiso abordarlo de frente y no pudo porque la vergüenza no le permitió. Y muchos de nosotros también nos cuesta llegar como con esa actitud del Señor, vuelvo a lo mismo, pensando que no somos dignos. Sí, humanamente, yo les digo, no somos dignos, nadie es digno, porque la misma palabra dice que justo no hay ni uno solo. Pero se nos olvida que ya vino alguien a pagar por nosotros y que al final nosotros ya hemos sido justificados y que es a través de Él que nosotros podemos acceder al Padre sin ningún problema, ¿verdad? Y es una verdad que es tan sencilla, la conocemos tan bien, pero no sé cuántas veces verdaderamente nosotros la ponemos en práctica. Otra cosa que podemos ver también de esta mujer es que en ese momento ella ni le dice, por lo menos la palabra no dice que lo llame y le dice maestro, nada. Ella simplemente toca el borde del manto.
El milagro sucede sin que el Señor Yeshua dijera, ni él dijera una palabra, ni ella dijera una sola palabra. Y con esto podemos concluir y ver que la fe en el poder de Yeshua, porque obviamente la fe es la convicción o creer verdaderamente en ese poder, que es suficiente para que un milagro se dé. A mí el Señor me ponía a pensar y decía, Señor, pero entonces tú sabías, no sabías. Es algo complejo, ¿verdad? Porque al final Yeshua sí era Dios, estaba aquí en la tierra como hombre, pero en ese momento si Él pregunta, ¿quién me ha tocado? Las cosas sucedieron sin que Él estuviera consciente, en ese momento particularmente. Entonces el Señor me decía, te das cuenta a veces cómo el poder tú lo tenés en tus manos y simplemente no se lleva a cabo algo porque no lo has activado. Lo que sí, porque el tema del tiempo de Dios, en lo personal yo considero que es un tema bien complejo. Porque yo, Sara, no les puedo asegurar porque a algunas personas se les cumple en el momento un milagro y hay otras personas que se les cumple hasta después. Les podría decir de que la falta de fe, porque no era el tiempo de Dios, pero yo en estos momentos no les puedo asegurar cuál fue la diferencia de tiempo en ese momento. Pero lo que sí el Señor me dejó claro es que a veces solamente es la necesidad de creer y de tener esa fe lo suficientemente fuerte, porque esa señora estaba desesperada, ella no aguantaba con ese flujo por 12 años, la vergüenza que pasó, aparte que leemos en esta versión que no solo era un tema físico, sino que era ya financiero, económico, que había gastado todo su dinero en médicos y no había encontrado la solución. Pero que en ese momento ella vio la oportunidad, no le importó que ni siquiera el maestro la reconociera. Solo tocó y dijo, bueno, con esto me va a bastar para poder ser sana. Y fue sana. ¿Y por qué? Porque Yeshua todavía pregunta, ¿quién me ha tocado? Yo sentí que poder salió de mí, porque la gente le había dicho, si viene a mí, este señor, que se le ocurre que estaba rodeado por miles de personas y ¿quién lo ha tocado? Si todo el mundo lo ha tocado. Pues sí, pero hubo algo especial que sucedió en el momento que esta señora lo toca, que esta mujer lo toca. Y lo mismo me preguntaba a mí en lo personal, ¿cuántas veces has venido con esa actitud de necesidad, de desesperación, reconociendo tu condición que me necesitas más que cualquier cosa? Porque también es reconocer y estar en esa condición que si no es Él, no es nadie. Ella llegó y tocó y dijo, bueno, aquí está y esta es mi oportunidad para ser sana, y fue sana. Y luego vemos que esta historia se cruza con la de Jairo, ¿verdad? Bueno, regresando a lo que les estaba diciendo de esa señora, es que la actitud también de sencillez. Porque definitivamente en el momento que Yeshua pregunta que quién me ha tocado, ella dice que, la palabra dice que temblaba del temor, porque dijo, a saber qué ha haber pasado, qué me va a decir, me va a juzgar, pero ella ya había sido sana. Se dan cuenta que ella fue sana sin que pasara lista de que si te lo mereces o no te lo mereces. O sea, para mí eso fue algo como, no sé si revelador, pero reconfortante, mejor dicho, porque vuelvo a lo que yo les compartía, que es una de las luchas más grandes que yo tengo de no sentirme digna. Pero porque al final lo que yo no voy a poder hacer nada, ni voy a poder dejar de hacer nada para que el Señor me ame menos. Con esto no quiero decir, porque hay una línea bien delgada de que uno va a vivir en una vida de libertinaje y que las cosas van a ir bien, porque no, pero ni aún así el Señor nos deja de amar. ¿Ustedes creen que Yeshua dejó de amar a Judas sabiendo lo que iba a hacer y sabiendo lo que hizo? Él nunca lo dejó de amar, nunca. Y lo mismo me dice y me repite él a mí, de que yo no tengo que hacer absolutamente nada para que me ame más o me ame menos, o que yo sea merecedora de algo. Claro, tengo que ir en el camino correcto, porque pues sí, al final eso es lo que Él nos pide también, no es algo que Él no nos pida. Pero yo como Sara no voy a poder hacer nada para cambiar su opinión de Él acerca de mí. Y en ese momento vemos que esta señora no conocemos su pasado, no conocemos su presente, solo sabemos su condición, una condición difícil, pero el Señor no le pasó lista, ni le hizo preguntas, ni le preguntó qué pecados tenía, nada, porque ni cuenta se dio y el milagro sucedió. Entonces, si ella lo pudo obtener en ese momento,
¿Qué nos limita a nosotros a obtener nuestro milagro en este momento? Con esa actitud, con esa desesperación. Tal vez estamos pasando por una situación y no nos conmueve. Hemos llegado a un momento de, no sé si de conformismo en nuestra vida, en donde vemos que cualquier situación es igual. Una enfermedad la veo igual, no tengo dinero, bueno, voy a ver cómo hago, mis hijos están en un problema, bueno. Pero no buscamos al Señor con esa desesperación, creyendo que en Él está la solución, con esa fe verdadera. Luego esto se cruza con la historia de Jairo. En el caso de Jairo, vemos que él le suplica a Yeshua que vaya a su casa a sanar a su hija, mientras que la mujer de flujo ni siquiera deja que no se deja ver. Pero él le dice: maestro, acompáñame por favor, necesito, mi hija está en la casa. Una, ni siquiera se dirigió, ni lo llamó, ni le dijo nada. Y el otro le suplica: necesito que vaya a mi casa, porque si usted no va a mi casa, algo más va a pasar. Y me decía el Señor, ¿cuántas veces nosotros, hasta no ver una señal, hasta que el apóstol no nos impone manos, hasta que nosotros no vamos a una convención de 10,000 personas donde hay un predicador reconocido, nosotros creemos que el milagro no va a llegar? Yo no les digo en este momento que Jairo, si no era así, pues no creía, pero en ese momento lo que nosotros vemos de la palabra es que él le suplicó al Señor que fuera hasta su casa. Y no se le quiso despegar porque el mensajero, él estaba esperando: voy a asegurarme que él me acompañe para que el milagro se dé. Y estaba también igualmente desesperado. Pero se dan cuenta que Yeshua no pierde la calma. Él sabía lo que iba a suceder. Lo acompaña y no le dice, solo le da como tranquilidad, y tampoco lo busca. Porque en otro le dice: que no te desesperes, si no aquí estoy contigo, pues, y no puedo hacer yo cualquier cosa. Él simplemente le da tranquilidad. Pero vemos que Jairo quería que Yeshua lo acompañara, versus que la mujer del flujo de sangre ni siquiera necesitaba que la vieran. Ella no quería, tal vez ni quería que la reconocieran de lo apenada que estaba. Ella solo quería su milagro. Y Jairo, ¿quién era Jairo? El líder de la sinagoga, que cualquiera de nosotros pudiera pensar que por temas de conocimiento, por lo que él representaba, tal vez tenía una mejor relación con el Señor. Y él en realidad lo que estaba haciendo es suplicándole que lo acompañara. Pero vemos que Yeshua en ninguna de las dos circunstancias menosprecia ni deja de que el milagro se lleve a cabo. Y esto es una de las partes más importantes de este mensaje, o de esta enseñanza que el Señor trajo a mi vida, que no importa si nosotros tenemos fe pequeña o fe grande o como pueda aparentar, porque al final el único que puede juzgar y medir y pesar esa fe es el Señor. Pero que no importa la medida de fe que tengamos, es lo único que nos solicita, o el único requisito para que el milagro se lleve a cabo. Un líder de la sinagoga, en donde nosotros a veces pensamos, y es la mente humana, son los prejuicios, los paradigmas y lo que tal vez hemos aprendido y hemos aprendido a lo largo de la vida. No necesariamente mis títulos, mi conocimiento indica quién soy yo en realidad, ni me define a mí como cristiano o como hijo de Dios, porque al final cristiano también viene de una palabra de Cristo, sí, pero nosotros somos hijos de Dios una vez lo aceptamos en nuestro corazón. Pero esos títulos a nosotros no nos definen, porque en esos momentos críticos de necesidad, de dificultad, llámese enfermedad, que a veces es lo más duro, porque en realidad, por más dinero que tengamos, es que si no hay cura humanamente, no hay cura, y solo esperamos el milagro del Señor. Pues los económicos tienen una solución, que si se consigue el dinero, ¿verdad? Ya sea el Señor proveyéndolo a través de trabajo, algún plan que uno puede desarrollar para salir de las deudas, pero la enfermedad es algo que definitivamente ningún título, ni el mejor médico del mundo. Se han visto casos terribles donde los médicos pierden a sus hijos y son eminencias reconocidas y no pueden hacer absolutamente nada por la vida de sus hijos o de sus seres queridos. Entonces nuestra única solución en ese momento es el Señor, pero Él no menosprecia ese tamaño de fe. Estaba escuchando a un predicador también, que él decía:
bien curioso el tema de la muerte, cuando él había acompañado a un montón de personas que estaban justo antes de morir. Decía, yo les puedo asegurar, lo que les puedo compartir es que en todas estas oportunidades y experiencias que yo he tenido para acompañar a estas personas justo antes de morir, solo tienen presente dos cosas. Uno es a dónde van a ir ellos después de la muerte, y dos, que quieren ver o decirle a sus seres queridos o a la gente que aman que lo aman. Esas son como las únicas dos cosas que estas personas me piden a gritos cuando ya sienten que el momento va a llegar. Ninguna me dice, sáqueme todo el dinero en efectivo que está en el banco en estos momentos y me lo viene a poner encima, por favor. O no hay nadie que le ha dicho, ese carro que me costó tanto, que me encantan los carros, parquéeme todos los carros que tengo afuera de la ventana porque los quiero ver, porque eso me va a llenar de consuelo antes de morirme. O le dice, tráigame todos los títulos, valores que tengo, o lo que sea, llámenle como quieran. Pero nadie me ha pedido esas cosas antes de morir. Lo que me piden es, quiero estar cerca de la gente que amo y decirles que los amo. Y quiero saber, porque dice, hasta el más ateo me ha dicho, hagamos una oración porque no sé dónde voy después. Entonces esas últimas dos cosas que estaban ahí presentes justo antes de morir. Y el Señor tiene toda la razón y todo el sentido del mundo. A veces nosotros trabajamos por muchas cosas que están bien, porque el Señor nos ha prometido, y aquí no me malinterpreten tampoco, ¿verdad? Pero hay cosas que después de ciertas circunstancias como que toman todo el valor del mundo. Esta pandemia creo que nos ha enseñado muchas cosas. Yo hablaba con una de mis mejores amigas, ella vive en Canadá, y me dice, nosotros vamos súper retrasados con eso de la pandemia, nos acaban literalmente la semana pasada, hace 2 semanas, la primera fase de apertura. Entonces, que la salida de ella fue literalmente a un parque a almorzar con su esposo, y me dice, no tenés ni idea lo rico que sentí. Y me pongo a pensar, esas cosas que son gratis, que siempre han sido gratis y que tal vez uno no las valoraba, pues estamos enfocados en otras cosas, y la verdad que son cosas sencillas que no tienen precio. Pero volviendo a ese tema en particular, el Señor simplemente, como dice su palabra, Él es galardonador de los que le buscan cuando nosotros lo buscamos en privado. Entonces, cuando comparamos a lo de Jairo, y vuelvo a lo mismo, en esta ocasión no es que uno es mejor que el otro, no. Son dos posiciones bien diferentes. Uno, líder de la sinagoga, la otra señora, la otra mujer que padecía de esta enfermedad por mucho tiempo. Los dos tal vez diferentes niveles de fe, pero ninguno lo menospreció el Señor, y los dos obtuvieron su milagro. En esta ocasión, con el tema de Jairo, también vemos que el Señor puede estar poniendo, no en práctica, sino que el Señor puede estar poniendo a prueba la paciencia. A veces tendremos personas, pensamientos, que nos dicen, no te molestes seguir insistiendo al maestro porque ya murió. Tal vez nos podemos encontrar algunas personas que llevamos años pidiendo por un mismo milagro, por algo en particular, y que no se da, y que no se da, y que no se da, y en el camino muchas personas o nosotros mismos, porque hay personas también que se dedican a decirte, esa cosa nunca va a llegar, o por lo que estás pidiendo estás loca, nunca se te va a cumplir, o uno mismo, llevo 20 años, Señor, pidiéndote lo mismo y no me lo cumplís. Le voy a ser bien sincera, particularmente a mí en lo personal, con el tema de Ana Lucía, me pasó, y con Junior me está pasando. Eso de que el Señor nos pone a prueba la paciencia, porque como les decía inicialmente, los tiempos de Dios, a mí en lo personal me cuesta a veces entenderlo, tratar de articularlo, que lo entiendo en mi cabeza de que sí, no es el tiempo de Dios, o no es el tiempo de Dios, sí, pero a veces uno trata como humano a entender el por qué no es el tiempo, porque no estoy preparada, porque no tengo la solvencia financiera, porque hay otras cosas que tienen que pasar. Y el Señor me decía, es que tal vez en ese momento de paciencia, que en ese tiempo yo te estoy diciendo que te esperes, tengo un propósito mayor para ti que el mismo milagro en el cual nosotros tenemos la mirada puesta. En este caso particular, el Señor se tomó su tiempo. Obviamente había gente, obstáculos que le impedían llegar con más rapidez, pero llegó. Cuando llega, se fijan que solo entraron los 3 discípulos, el Señor, el papá y la mamá, y se llevó a cabo el milagro. Y a ellos les dice, no le cuenten a nadie, pero se llevó a cabo el milagro,
Entonces el Señor me decía, hay momentos donde tal vez tú te puedes sentir cansada, tú te puedes sentir fatigada, pero si yo ya te dije que te lo voy a dar o te lo voy a cumplir, porque algo que yo te he dicho, porque también uno a veces puede cometer el error, y aquí es donde venimos, y el discernimiento tiene que estar en nosotros, que tal vez estamos pidiendo algo que de verdad que no hay ni siquiera que pasar mucho filtro para saber que no es de acuerdo a la voluntad de Dios, y por más que lo pidamos no lo vamos a obtener. Pero cuando hay algo que sabemos que se lo estamos pidiendo de corazón y que sí va de acuerdo a la voluntad de Él, pero no nos lo da en el momento que queremos, es porque Él quiere trabajar esa paciencia y esa fe, hacerla crecer, pero más que todo que Él no quiere que nos fatiguemos, que nos dice no pierdan las fuerzas, no pierdan el ánimo, simplemente búsquenme y fortalezcan esa parte que están necesitando. En el caso, como les decía, particular de Ana Lucía, a nosotros nos tomó 2 años y medio poder que yo quedara embarazada. Me da cólera porque cada vez que yo le cuento eso a la gente, yo lo cuento como testimonio, porque para mí era el momento del Señor, en el momento que ella llegó. Yo no voy a poner que los tiempos, o sea, no, para mí es el Señor quiso que en ese momento nosotros quedáramos embarazados, sí, y por eso lo mandó, no. Porque la mayoría de gente me dice, no, lo que pasa es que tú estabas demasiado estresada. Entonces, como estabas estresada, no podías quedar embarazada, porque creo que yo les he contado que justamente yo me cambio de ginecólogo, y en el momento que me cambio de ginecólogo, sin tratamiento, sin nada, y había estado 2 años y medio con tratamiento anteriormente, quedé embarazada. O sea, como les digo, a mí, en mi mente, a mí no me cabe más otra cosa que el Señor sabía el tiempo. Pero el 99% de las personas, y la misma palabra dice que las cosas espirituales, cuando uno las habla con las personas que no lo disciernen, pues no lo van a discernir, sino, no sabe el estrés. Y ahorita con Junior me dicen exactamente lo mismo. Y yo, Señor, tú sabes el tiempo, y me cuesta, se lo digo, me cuesta aceptarlo porque yo quisiera ya, pero Dios sabe más que yo, Él tiene sus planes perfectos. Y además me traía a memoria un versículo que decía, y más cuando uno como le dicen, date por vencido que eso ya murió. En el caso de la hija de Jairo, le habían dicho murió. ¿Qué más remedio? La muerte es otra cosa que literalmente no tiene remedio, ¿verdad? No tiene remedio a menos que algo sobrenatural pase. Y decía, el Señor me traía a memoria este versículo, pero el Señor recompensa a los que esperan en Él, desea mostrar su soberanía. Dice, hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer, pero los que confían en el Señor podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Eso lo dice Isaías 40 del 30 al 31. Es por eso también que el Señor nos pide que seamos como niños, de creerle a Él, de no dejar de insistir. Créanme que yo leía esto y en otras veces, Señor, pero esto es tan sencillo, ya lo sabemos y lo hemos leído, lo hemos escuchado. Pero vuelvo al ejemplo, ¿qué hizo o cuál fue la diferencia de estas 2 personas que igual recibieron su milagro? Que el Señor no lo menospreció. Pero a mí la verdad, esa mujer me sorprende. O sea, la mujer del flujo de sangre a mí me sorprende porque, como le repito, ella activó su milagro, hizo que ocurriera. Y que Yeshua después le reconoce y le dice, no hiciste nada malo, andate tranquila. Ahí nos demuestra que el Señor nos quiere dar los milagros. Que tal vez uno con temor dice, no, Señor, ¿será que me lo quiere dar? ¿Será que me lo merezco? ¿Será que estoy pidiendo bien? Y Él, claro que quiere lo mejor para nosotros. Si Él nos quiere ver felices, Él entregó a su único hijo para que estuviéramos bien toda la vida, por la eternidad. Él no dio lo menor, Él dio lo mejor por nosotros. Y ahí es cuanto Él nos ama. Vemos al inicio de este capítulo la actitud de las personas también de la ciudad que había visitado antes. Se lo voy a leer en el 34, empieza eso. Los que cuidaban al pez de los cerdos, cuando vieron lo sucedido, salieron huyendo y fueron a contarlo al pueblo y en el campo. La gente salió a ver lo que había pasado. Cuando llegaron a donde estaba Yeshua, encontraron sentado a sus pies al hombre de donde habían salido los demonios. Vestido en su cabal juicio y tuvieron miedo. ¡Qué error! Y los que habían visto lo sucedido les contaron cómo había sanado a aquel endemoniado. Toda la gente de la región de Gerasa comenzó entonces a rogar a que Yeshua se fuera de ahí porque tenían mucho miedo. Así que Yeshua entró en la barca y se fue. La palabra es clara cuando menciona la reacción del hombre natural, que dice así, pero el hombre natural no acepta las cosas del espíritu,
porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen únicamente espiritualmente. Eso dice 1 Corintios 2:14. Cuando nosotros no podemos evitar mencionar a Dios cuando algo bueno nos sucede y tenemos personas que nos escuchan y que nos juzgan por el resultado, eso simplemente nos debería dar más ganas de seguir proclamando la palabra, pero también no nos debemos de decepcionar. A mí me pasaba de seguir repitiendo, tal vez las personas en ese momento no van a entender. Puede ser que solo quede una semillita que después alguien más la va a regar y va a dar fruto. Porque a mí en lo personal sí me pasa que difícilmente cuando algo bueno pasa y la gente se admira y se comparte o lo platico, yo no puedo dejar a Dios por fuera, pues, o sea, no puedo, ya está en mí, por Él soy lo que soy, tengo lo que tengo y seré lo que Él tiene planeado para mí. Pero no puedo dejar a Dios afuera de las conversaciones. Y hay personas que simplemente no lo ven así. Ayer que estaba en el showroom, las niñas que trabajan conmigo han pasado, curiosamente, han estado pasando por momentos bien difíciles todas. Y yo, Señor, lo voy a hacer ni modo. O sea, fui y les dije, niñas, eso no sé qué está pasando. No sé, no les puedo asegurar que es algo, un plan en contra de nosotros, pero lo que les puedo asegurar es que hay alguien ahí abajo que existe. ¿Lo crean ustedes o no lo crean? Pero aquí les voy a pedir por favor que oremos juntas, porque esta racha que cada una está pasando se va a acabar aquí, les digo. Solo se me quedaron viendo. Yo les confieso, tenía tal vez años de no hacer eso. Y el Señor solo me ponía, recordarles de que si ellas han llegado aquí, o quien sea que ha llegado a ese lugar a trabajar, porque puede ser que yo me equivoque en mi emoción, porque a veces la emoción es la que nos hace pecar y nos hace decidir cosas equivocadas y no esa comunicación con el Señor. Pero por lo menos las contrataciones que se han hecho, yo les puedo decir, Él es el primero al quien yo consulto, ¿verdad? Con un gran temor, pero es Él. Entonces digo, si ustedes han venido a este lugar es porque Él las trajo, y porque si se van de acá no se van a ir igual. Entonces vamos a orar. Yo no les puedo decir lo que yo sentí después de eso, como que el Señor me estaba diciendo, ese es tu propósito. La bendición que ustedes pueden tener es una excusa para que tú seas bendición para muchos. Y sí, bendición económica, claro, porque es un ingreso para su familia, para ellas. Pero el hacer eso y es solamente creer nuevamente que no soy yo la que hace las cosas, sino que es Él, es lo que tenemos que tener en la mente. Y que en nosotros está activar que las cosas sucedan en el momento o cuando sea el momento de Dios. Pero no puedo desaprovechar la oportunidad o esa posibilidad de creer con tanta devoción y necesitarlo y saber llegar con la actitud correcta donde Él, porque existe la probabilidad de que se me dé en el instante o que se me dé después. Esa probabilidad solo Él la conoce. Pero si yo ni siquiera me tomo la molestia de hacerlo, porque pongo 1000 excusas antes, porque lo mismo puede haber hecho la mujer del flujo de sangre, haber dicho, nunca voy a llegar donde Él, está demasiado rodeado de personas, los mismos discípulos no me van a dejar acercarme a Él porque no soy digna. A ella eso no se le cruzó por la mente, a ella lo que quería y necesitaba era ser completamente sana. Y esa necesidad, esa sencillez, esa actitud correcta de reconocer que solamente Él la podía sacar de ahí, es lo que hizo y provocó que ese poder saliera de Él, sin ni siquiera Él, tal vez en ese momento, como les digo, la palabra lo dice así, Él pregunta, así como puede, por ser en su calidad de ser Dios, Él sabía lo que iba a suceder, en su calidad de humano tal vez Él no supo y por eso preguntó. Porque un propósito mayor se llevó a cabo enfrente de la gente, lo hizo público, no se la llevó a un lado y le dijo, ¿qué te pasó? No, Él lo hizo público, le preguntó y ella públicamente tuvo que reconocer que ella había hecho eso y la gente sabía quién era ella. Pero Él en público la recompensó por el nivel de fe que ella tenía en ese momento. A nosotros en público el Señor les puedo asegurar que a todos nos ha recompensado en público en más de alguna ocasión. ¿Por qué? Porque Él no se le olvida esos momentos que nosotros tenemos a solas y esas luchas que nosotros tenemos, es decir, Señor, necesito esta fe. En momentos donde yo no tengo fuerzas para pedirle porque veo que las cosas no se dan, porque no veo la luz al final del túnel.
porque no tengo ganas de orar de lo cansada que me siento por la situación. Él dice, no te des por vencido, yo estoy ahí para ti. En el momento que menos sintas, en ese momento voy a llegar yo con el milagro. Amén. Finalmente vemos nuevamente que los dos personajes, como les decía, recibieron su milagro. La fe fue algo que estuvo presente en los dos escenarios. Eso sí, si ninguno de los dos hubiera tenido fe, ya sea poquita o mucha, o como lo dijeron o lo expresaron, eso no se hubiera llevado a cabo. Y la palabra fe es sumamente corta, pero poderosa. Y ya sabemos lo que significa, ¿verdad? Es la convicción. Desespera, no, La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, esa certeza y la convicción de lo que yo no estoy viendo. La convicción implica creer, una esperanza a lo que voy a recibir, aunque no lo estoy viendo con mis ojos naturales. Amén. Y que nos dice la palabra también acerca, entonces para desarrollar fe ya sabemos qué es. Es un versículo que está ahí que nos lo repetimos, que dice Romanos 10:17. No, es que no hay nada del otro mundo, no hay nada inventado. Es lo mismo, solo es de ponerlo en práctica. Y tal vez en revelaciones que el Señor nos da, porque le voy a comparar a lo que Él me decía, pues que no es algo así como el otro mundo, pero es sencillo y es una gran realidad de que dice esto. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. La palabra de Dios revela su voluntad, y solo cuando conocemos la voluntad de Dios podemos creer en ella. Así que si tú quieres tener fe, debes escuchar o leer lo que Dios te está diciendo. La manera más directa y que uno entiende es exponernos a la palabra de Dios. Yo les puedo decir, es leer la palabra de Dios. Así es como vamos a tener más fe, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, poderoso. Con la actitud correcta, el estar alimentando, uno se va aprendiendo los versículos y en esos momentos de adversidad uno los pone en práctica, los confiesa, los profesa y las cosas se llevan a cabo. Pero ¿cuántos de nosotros también nos hemos expuesto a escuchar testimonios de gente que conocemos? A mí los testimonios, les digo, a mí me llenan. Amén. Y el escuchar un testimonio o el compartir con las personas que tenemos cerca y que nos cuenten las maravillas que Dios ha hecho en su vida, el Señor me decía, eso también es escuchar palabra del Señor. Porque yo fui hecho carne, yo soy el verbo, me decía. Entonces, el verbo implica una acción. Y si yo comparto o platico o me empiezo a acordar o la gente me empieza a decir, porque tal vez un momento de desesperanza lo que nosotros queremos escuchar y necesitamos es, el Señor también lo hizo por mí. Si estamos pasando por una necesidad o por una enfermedad, yo vi cómo sanó a esta persona de cáncer, o vi cómo sanó a esta persona de gripe, o vi cómo sanó a esta persona, o cómo me sanó a mí de ansiedad. Porque hay muchas enfermedades, pero a veces no nos exponemos nosotros a compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso es una herramienta poderosa que el Señor me decía. Por eso es que Él permitía que sus discípulos fueran tan unidos y que en ese momento de Pentecostés estuvieran ahí, porque entre ellos se apoyaban. Y apoyarnos no solo es cuando necesites ayuda, ahí voy a estar, está excelente, eso no tiene que dejar pasar, pero es prestar atención y dar una palabra de aliento, decirse, yo te puedo asegurar que el mismo Dios en el que tú crees es el mismo en el que yo creo, y por eso es que el milagro se llevó a cabo y se va a llevar a cabo contigo. Y después de haber conversado con esta persona, nos sentimos llenas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en nosotros llenándonos, no es nadie más, es la misma palabra, es el Señor haciéndose realidad. Entonces el Señor me decía que no se les olvide, no se te olvide a ti, de que compartir las maravillas que yo he hecho en tu vida te van a llenar de poder, y vas a volver a agarrar la fuerza que estás necesitando para obtener el milagro que estás esperando. Amén. Entonces, finalmente, como les decía, esto es algo súper sencillo, y voy a cerrar con esta historia para que veamos también que la fe tiene sus diferentes aristas. Cuando pienso en esto, recuerdo un episodio conmovedor en la vida de un matrimonio que conocí hace algún tiempo.
Esto es una reflexión que encontré. Al año de casarse y faltando muy poco para que estos amigos concluyan sus carreras en el seminario teológico, nació su primer hijo. Pero esta alegría fue empañada rápidamente. El bebé padecía una seria e incalculable anomalía genética por la cual los médicos solo le daban unos pocos días de vida. Familiares y amigos se acercaron para alentarlos e inspirarlos a confiar en que todo iba a salir bien. Pero finalmente no fue así. A las pocas semanas su pequeño niño falleció. ¿Sabes cuál fue la experiencia más difícil?, acotó la madre. Escuchar de los labios de un amigo cercano que nuestro bebé había muerto porque no tuvimos la suficiente fe como para que él se sanara. Increíble, pensé. Pero inmediatamente ambos afirmaron: sin embargo, y a pesar de la gran tristeza que todavía experimentamos, jamás hemos creído una mentira tan grande, pues tenemos bien claro que la fe no es un elemento místico para mover el destino a nuestro antojo, sino una realidad que nos ayuda a atravesar todas las circunstancias de nuestra corta existencia, tomados de la mano de Dios. Uno a veces se puede confundir y pensar que la fe va a hacer que ciertas cosas, como les decía yo, sucedan, pero si eso no está alineado al propósito de Dios en nuestra vida, no se va a dar. Y es ahí donde tenemos que pedir el discernimiento para que el Señor nos revele su perfecta voluntad y nosotros, escudriñando su palabra, la vamos a conocer. Pero el Señor nos invita en este momento a no menospreciar la cantidad de fe que nosotros podamos tener, sino más bien buscarlo, llenarnos y apoyarnos los unos con otros para que ese nivel de fe vaya creciendo y que esos milagros se sigan dando, porque sé que todos hemos recibido más de un milagro y si lo hemos hecho una vez, se va a repetir porque el Señor eso es lo que quiere para nuestra vida. Amén.